Padre, te imploramos que seas propicio a nosotros en este tiempo, que no nos falte tu gracia, que no nos falte la obra de tu Espíritu entre nosotros, que así como nos has reunido aquí, Señor, también nos bendigas con tu presencia, con el auxilio poderoso tuyo, para que la palabra predicada, enseñada, sea de provecho para nuestras almas, sea de provecho para tu pueblo, para los oyentes, para tu reino, Señor, y que de esta manera tú seas mucho más glorificado entre nosotros. Te imploramos que también bendigas a los que no llegan aún, que tú les traigas y que tu favor sea con ellos también. En Cristo es que te pedimos todas las cosas. Amén. Bien, hermanos, hemos concluido el primer párrafo del capítulo 11 de nuestra confesión de fe, y después de haber visto ese primer párrafo, yo creo que estamos listos para contestar algunas preguntas. Vamos a comenzar la clase de hoy con algunas preguntas que nos recordarán un poco lo que vimos ya en el primer párrafo, estudiando el primer párrafo de este capítulo, de este importante capítulo 11. No voy a hacer las preguntas dirigidas, así que no se asuste. El que sabe, que conteste. Si no, pero espero que aún los niños sepan contestar. A ver, ¿quién es el autor de la justificación? A ver, Jané, que es casi una niña. Dios Padre. Dios Padre es el autor de la justificación, ¿verdad? ¿Quiénes son los recipientes de la justificación? ¿Quiénes son los beneficiarios, los recipientes de esa justificación? A ver, Alejandro. Los elegidos, llamados. Los llamados eficazmente, para ser un poco más preciso, ¿verdad? Los llamados eficazmente. Pues así nos conecta con el capítulo anterior. Ahora, en la justificación las personas son hechas, escuchen bien porque las palabras que aquí estoy citando son importantes. En la justificación las personas son hechas justas o declaradas justas. Joel está levantando la mano. Declaradas justas, ¿verdad? No son hechas justas. Y de esto ya hablamos bastante el domingo pasado. Una cuarta pregunta sería, ¿cuál es la base de la justificación? ¿Cuál es la base de la justificación? Bueno, además de ustedes tres, a ver, Jordán. La obra de Cristo, ¿verdad? En este caso podemos decir que su justicia o su obediencia perfecta a la ley de Dios, ¿verdad? Y también su justicia u obediencia pasiva, en este caso, el darse por entero a esa tarea que el Padre le encomendó de morir en lugar de su pueblo. Entonces, la justicia perfecta de Cristo es la base de la justificación. Nosotros somos justificados en base a la obra o a la justicia perfecta de Cristo, no de ninguna otra cosa en nosotros. ¿Qué métodos? Seguro, no tiene nada que ver con nuestra justicia. ¿Qué método usa Dios para justificarnos? A ver. Además de Joel y de Yané, alguien más. ¿Qué método usa Dios para justificarnos o en la justificación? Levante su mano. Además de Jordán. Además Alejandro. Bueno, a ver, Yané, ¿qué método? Aceptación. A ver, Joel, ¿ese es el método? Imputación. Eso es la respuesta a otra pregunta. Y sería, ¿qué es lo que Él hace en la justificación? Él perdona los pecados, Él no. Ajá. Pero es la imputación. Dios imputa. ¿Qué nos imputa? La justicia de Cristo, ¿verdad? Y habíamos hablado que no solamente son imputados nuestros pecados a Cristo, sino que también la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Ahora, esta respuesta debe ser un poquito más larga. La respuesta a esta pregunta.
¿Qué es lo que Dios no pone a nuestra cuenta? ¿Qué es lo que Dios no pone a nuestra cuenta? Yo se lo voy a decir. A ver, Joel, ¿te atreves? Bueno, es una de las cosas que no ponen. Miren, los autores de la confesión lo dicen así. Escuchen. Dicen, Dios no pone a nuestra cuenta la fe, ni la acción de creer, ni ninguna otra obediencia evangélica. No es nuestra fe, ni ningún acto de obediencia de parte nuestra que Dios pone a nuestra cuenta. En ninguna, dice, o sea, nosotros tenemos que estar claros de eso. Ninguna obediencia nuestra, ni la fe, ni ninguna práctica nuestra, es lo que Él pone a nuestra cuenta, no. Sino solo la justicia de Cristo, ya eso lo hablamos. Y cuando los autores de la confesión dicen esto, es porque hay grupos que creen que la fe, y habían grupos en su tiempo, que creen que la fe es una obra del hombre, la cual Dios se la cuenta por justicia. Como que nosotros sí podemos tener fe, como que el hombre caído, el hombre natural puede tener fe, y si todos pueden tener fe, entonces Dios como que toma esa fe como la obra que Él acepta. La única obra que Él acepta es la fe. Pero eso es incierto, eso es incierto. Los autores de la confesión lo dejan bien claro, no hay ninguna obra, obediencia evangélica o fe o el creer que Dios pone a nuestra cuenta. O sea, ellos están queriendo decir que la justicia es a nosotros porque nosotros creímos primero. Y eso es falso. Iba a citar un texto. Sí, hay un texto que aparece a probar eso, que Dios oran a Dios y después nos da por fin, pero no a Dios. Sí. Ahí aparentemente, igual que cuando a veces Jesús dice, tu fe te ha salvado. Sí. No es que la fe salva, sino que es Cristo el que salva por medio de la fe. La fe es una mano desnuda que se extiende para tomar algo que te da. Sí, indudablemente los llamados eficazmente tienen fe y son ellos los que creen. Ahora nosotros tenemos que recordar que eso no es lo único que dice la Escritura. Lo que dice la Escritura también dice que la fe es un don de Dios, que a nosotros nos es concedido a causa de Cristo, no solo que creamos, sino también que padezcamos por Él, que como dice Efesios también, cité Filipenses 1:29, pero también en Efesios 2:8 tenemos la declaración contundente de que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Y les recuerdo lo que dice Hechos, que ¿quiénes fueron los que creyeron a la predicación del Evangelio? Todos los que estaban ordenados para vida eterna. Entonces, el creer, evidentemente, también es un don de Dios, es algo que Dios da a los elegidos. Y nosotros sabemos también que Romanos es claro en el capítulo 8, cuando nos dice, Pablo, cuando le habla a los romanos, en el capítulo 8 de su carta, donde le dice que ¿quiénes son los que son llamados? Los que antes conoció y los que también predestinó. A esos fueron a los que llamó. Y Jesús, enseñando sobre la salvación específicamente, enseñó que nadie puede ir a Él creyendo, a menos que el Padre lo atraiga a Él. Entonces, nos tiene que quedar claro que la fe, aunque es ejercida por el hombre, indudablemente, eso no quiere decir que salió de ellos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Solo el espiritual percibe lo espiritual. Entonces el hombre deja de ser natural para ser espiritual solo cuando Dios primero lo regenera. La regeneración es anterior a la fe, hermano. Entonces, veamos ahora que la confesión trata con el único medio o instrumento por el que se recibe la justificación. Y vamos a seguir hablando de la fe en el día de hoy. Pero además hace una necesaria aclaración. En el párrafo que vamos a ver que se habla de ese único medio por el cual se recibe la justificación, pero también que los autores en este mismo párrafo hacen una necesaria aclaración. Vamos a ver, mientras nos expongamos al estudio de este párrafo, vamos a responder al menos a
tres interrogantes, bueno, aquí realmente tengo cuatro interrogantes frecuentes. Cuatro interrogantes frecuentes. Para ser salvo o justificado, ¿es necesario creer y obedecer o solo creer? Para ser salvo, que es lo mismo que ser justificado, ¿es necesario creer o creer y obedecer? Segunda pregunta, ¿puede haber cristianos carnales? Tercera pregunta, ¿es posible que un cristiano viva en el pecado aun cuando haya creído verdaderamente? Este se parece mucho al anterior, ¿no? Es más o menos eso lo que es un cristiano carnal, un cristiano que viva en pecado. ¿Es posible que un cristiano viva en el pecado, aun cuando haya creído verdaderamente? En otras palabras, aun cuando haya tenido una fe que justifica. ¿Eso es posible? ¿Es posible eso? Va a ser difícil, pero vamos a contestar esa pregunta también. ¿Cómo sabemos que alguien ha sido justificado verdaderamente? ¿Cómo sabemos que alguien ha sido justificado verdaderamente? Bien, ahora yo creo que ya estamos listos para empezar o comenzar leyendo el párrafo que nos ocupará en el día de hoy. Vamos a ver que el tema con el que trata este párrafo es con los medios instrumentales de la justificación. ¿Cuáles son los medios para ser justificado? Y los autores de la confesión lo dicen de esta manera: la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Voy a repetir este párrafo porque es necesario que nosotros lo entendamos antes de comenzar a exponernos por parte, y le voy a pedir a alguno de ustedes, que se ponga en pie y lo lea en voz alta. A ver, ¿quién puede hacerlo? A ver, Alejandro. La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la salvación, de la justificación. Sin embargo, no está sola en la persona justificada, sino que siempre va acompañada por todas las demás virtudes salvadoras, y no es una fe muerta, sino que obra por el amor. Ahora yo quisiera que alguno de ustedes también me dijera con sus palabras lo que dice ese párrafo. Porque es sencillo, porque es fácil realmente. A ver, ¿quién me puede decir con sus palabras? A ver, Joel. A ver, pero no es solamente eso lo que dice el párrafo. A ver, frasea ese párrafo. ¿Te atreves o no? A ver. Que lo haga otro. A ver, alguien que no sea Alejandro. No lo dejan a mí entonces. A ver, hermano, yo creo que es claro lo que ahí dice. Solamente la fe que recibe a Cristo, esa fe que confía en Cristo, fíjense, recibe a Cristo y confía, mira, la fe que recibe a Cristo y confía en Él, una fe que mira solamente a Cristo y cree en Él. ¿Y en qué cosa? Y en su justicia, o sea, en su obra perfecta y justa, tanto viviendo justamente como muriendo en el lugar de los hombres, de su pueblo. Es el único instrumento de la justificación. O sea, el único instrumento que se apropia o que recibe y que por ello es justificada esta persona, es la persona que tenga esa fe. Una fe que espera solo en Cristo, que confía solo en Cristo, que recibe solo a Cristo como aquel justo que justifica. Eso es lo único que hace falta para ser salvo o para ser justificado, que son perdonados tus pecados y declarados justos. Eso es lo único que hace falta. Ahora,
el párrafo tiene un pero, en este caso un sin embargo. Eso es lo único que es necesario para ser salvo. Sin embargo, no está sola. ¿Quién no está sola? La fe. Esta fe que así recibe a Cristo y confía en Él, no está sola. Ella no está sola. Ella es una fe que hace eso, que confía en Cristo, que confía en su justicia, que espera en su justicia, o que solo en Él, en esa justicia confía. Sin embargo, ella no está sola. No está sola en esa persona justificada, sino que siempre va acompañada. ¿Por qué? Por todas las virtudes salvadoras, y vamos a hablar de esas virtudes salvadoras después. Y no es una fe muerta, sino que ¿qué cosa hace? Miren, hermano, esa fe obra por el amor. Entonces, una vez entendido el párrafo, creo que podemos ver por parte ahora de este párrafo. Primero vamos a ver la singularidad de la fe. La singularidad de la fe. Los autores de la confesión hablan de la singularidad en la primera expresión, donde dicen la fe que así recibe a Cristo y confía en Él y en su justicia es el único instrumento de la justificación. ¿Verdad? La fe que así recibe a Cristo y confía en Él y su justicia es el único instrumento de la justificación. Ahí nos está hablando de lo singular o de lo único, el único instrumento, la fe, la singularidad de la fe. Ahora, una vez que nosotros nos ponemos delante o estamos delante de una declaración así, nos debe interesar ver lo que las Escrituras enseñan. Porque lo que hasta aquí estamos viendo son la declaración de hombres, ¿verdad? Ahora, nosotros, aunque confiamos que estos hombres, hasta hoy todo lo que hemos estudiado es bíblico, vamos a seguir ganando en esa confianza. Dice así Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Los autores nos sugieren mirar a este texto. Yo espero que sea un texto bien conocido por todos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermano, noten en este texto algunas verdades que son necesarias resaltar. Miren, Pablo dice que él no se avergüenza del evangelio. Imagínense predicar que Dios envió a su hijo y que ese hijo murió y que esa muerte fue a manos de hombres crucificado. Realmente ese tipo de evangelio en el contexto que fue predicado a muchos pudiera avergonzarlo, porque, hermano, todas las deidades que usted quizás ha escuchado hablar son de hombres poderosos o de seres poderosos que nunca han visto muerte. Pero este Salvador es uno que murió en manos de hombres y fue crucificado, hecho maldito. Un castigo que de hecho, una muerte que a cualquiera le avergüenza. Bueno, este Salvador fue crucificado. Pero Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo de enseñar esta verdad. ¿Por qué? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Pero a quién? A los que han guardado la ley toda su vida. ¿Dice así? No, dice a todo aquel que cree. Es poder de Dios para salvación al que cree y obedece, dice ahí. No, dice, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Solamente creer. Y dice al judío primeramente y también al griego. O sea, aunque los judíos eran guardadores de la ley, pero no era por guardar la ley que eran en este caso salvados, sino por creer. Y también al griego. Ahora, porque en el evangelio, o sea, en las buenas noticias de que en Cristo son perdonados todos los que creen, en ese evangelio, la justicia de Dios se revela. O sea,
La justicia que Dios quiere revelar a los hombres es revelada en ese evangelio. Dios toma los pecados del hombre y los lleva en su Hijo, y toma la justicia perfecta del Hijo y los pone en lugar de los hombres. Ahí es revelada la justicia de Dios. Esa es la justicia de Dios. Ahora, esa justicia de Dios se revela por fe. Si tú no tienes fe, no la podrás ver. Y es para fe también. Esa justicia de Dios revelada es revelada por la fe y para fe. Esa justicia de Dios revelada es la que puede en nosotros traer fe y provocar fe. Esto es un misterio porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo aquí específicamente, el evangelio. Esa justicia de Dios se revela, se muestra. Hermano, recuerden, la palabra revelación es la palabra, tiene mucho que ver con un teatro y el alza de un telón. Ustedes, si han estado alguna vez en un teatro donde hay unas cortinas que se corren, ya sea hacia los lados o hacia arriba, y usted, por lo general en el teatro, el escenario ya está puesto, los artistas ya están, el público está del lado de allá, los artistas están del lado de acá, pero la cortina en el medio hace que el público no pueda ver a los artistas. Una vez que la cortina se corre, entonces tú ves todo el escenario y ves también a los artistas y comienza la función. Ese acto de quitar la cortina, es quitar el velo, es revelar. ¿Cómo nosotros podemos ver la justicia de Dios? Solo por el evangelio, teniendo fe. El que no tiene fe no ve la justicia de Dios en el evangelio. Todavía sigue pensando y creyendo en su propia justicia y no en la justicia que es de Dios por fe y para fe. Y como está escrito, Pablo cita el Antiguo Testamento diciendo que el justo por la fe vivirá. El que es justificado por la fe, no por la fe más las obras, sino solo por la fe. Otro texto que debemos considerar es Romanos capítulo 3, pero ahora los versos del 27 hasta el 31 vamos a leer. Dice así el apóstol: ¿dónde pues está la jactancia? Jactancia casi siempre es cuando tú haces algo y entonces te mereces algún pago, ¿no? ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, la ley de las obras casi siempre nos provoca jactancia. Si yo hago una cosa y tú me tienes que, porque yo sí obedecí, entonces ahí sí hay jactancia. Pero ¿por cuál ley queda excluida? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, ¿cómo? Sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y el que justifica por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe, no la fe más las obras, a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley, y eso es lo que vamos a hablar un poco adelante, pero ya aquí en este texto ya tenemos un poco de introducción a ese tema. Hermanos, ustedes saben que hoy, de manera muy providencial, la clase y el sermón, como ha ocurrido otras veces, pero la clase y el sermón tienen un mismo tema, que déjenme decirle. Hoy vamos a ver en la predicación, vamos a ver el concilio en Jerusalén. El concilio en Jerusalén trata con este tema específicamente. A Dios le ha placido que así sea, no creamos que es por gusto. Dios tiene propósitos con todo esto. Es que no he conectado, por favor, el cable, míralo ahí al lado de Ale, aquí al lado de... Y apúrate porque se apaga. Pero ¿qué hiciste? Disculpen, pero si no se mueve corriendo se apaga. Bien,
Habiendo visto este texto, vamos a seguir porque hay otros textos que nos sugieren los autores de la confesión de fe. Filipenses capítulo 3, verso 9 dice: y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Mi propia justicia es la que es yo guardando la ley, sino la que es por la fe de Cristo, por la justicia que es de Dios por la fe. Esa justicia ya no es mía, ya no es nuestra, hermano, es una justicia de Dios. Es una justicia de Dios. Dios nos imputa a nosotros la justicia de Cristo. Todo esto por fe. Gálatas capítulo 3, verso 5 dice: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Verdad? Cuando el Evangelio le llegó a los Gálatas, llegó a ellos porque ellos obedecían la ley, o llegó el Evangelio, ellos creyeron y así hubo manifestaciones del Espíritu entre ellos y hubo gracia abundante entre ellos. Fue por el obedecer, por el guardar la ley, o fue por el creer. Solo por el oír con fe, el creer o el oír con fe. Entonces, solo por la fe es justificado. Solo por la fe es justificado todo aquel que es llamado eficazmente, hermano. Solo por la fe. No hace falta algo además de la fe. Ahora, vamos a comenzar a tratar el tema de el cristiano carnal y el asunto de cómo aquel que tiene fe vive en pecado. ¿Eso es posible? Es posible que alguien que tenga una verdadera fe, de la que ya hablamos ya, que es suficiente para ser salvo, es suficiente, escuche bien, para ser salvo, la fe. Ahora, hermano, siempre nosotros tenemos que tener en cuenta que esa fe, nosotros tenemos que siempre tenerla acompañada de este sin embargo. No está sola la persona justificada. Esa fe viene con todo un paquete, pudiéramos decir, lo que están diciendo los autores aquí. No está sola, sino que siempre va acompañada, ¿no ven? Tiene un paquete de acompañamiento esa fe. Está acompañada por todas las demás virtudes salvadoras. Todas las demás virtudes salvadoras vienen junto con la fe. Y no es una fe muerta, sino que es una fe que obra por el amor. Bien, los autores de la confesión de fe están diciendo aquí que aunque es solo la fe lo necesario para ser salvo, no hace falta obediencia ni ninguna obra para ser salvo. También tenemos que tener en cuenta que esa fe que es suficiente para ser justificado siempre va acompañada de obras, siempre va acompañada de obediencia, siempre va acompañada de arrepentimiento, siempre va acompañada de amor a Dios y al prójimo. Siempre va acompañada de todas las virtudes, de las demás virtudes salvadoras, de obediencia a las Escrituras, a Dios, a su palabra. Va acompañada. No es una fe que se dedica ahora a pecar. No, todo lo contrario. Ni que no obra en amor a Dios y en amor al prójimo, sino todo lo contrario. Miren lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe. Pero ahora se le incluye algo a la fe. La fe que obra por el amor. Hermanos, ¿por qué? Es solo la fe lo que nos justifica, pero esa fe es una fe que obra por el amor. Si usted recuerda ¿usted recuerda algún capítulo de la confesión que trata sobre la fe? ¿Cuál? De la fe salvadora. ¿Qué número de capítulo es ese? Capítulo 14. Habla de la fe salvadora.
Y ustedes saben por qué ese capítulo se llama de la fe salvadora. Exacto. Entre otras cosas, porque hay otras fe que no son fe salvadora. Hay personas que tienen fe, pero es una fe que no es, que sí está sola. Si la comparamos con lo que dice este párrafo, es una fe que sí está sola, que no está acompañada de otras virtudes salvadoras, que está muerta y que no obra por el amor. Para compararlo solo con lo que dicen los autores de la confesión en esta porción. Pero pudiéramos decir muchas otras cosas que lo vamos a decir sobre esa fe cuando estemos estudiando el párrafo 14. Hasta aquí podemos ver que la fe que recibe a Cristo, esa fe que confía en su justicia, es una fe que obra por el amor. Santiago capítulo 2 es un texto ya todavía más conocido por nosotros. La carta de Santiago se presta para conocerse mucho, pues es una carta sencilla, el lenguaje que se usa allí es fácil de entender. Eso si lo comparamos, como por ejemplo, con el lenguaje del apóstol Pablo, ¿no? Santiago dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Bien, hermano, Santiago no está diciendo que para ser salvo hay que orar. Está diciendo, si tú tienes fe, y esa fe verdadera, esa fe tiene que tener obras. Si no tiene obras, fíjense, ya tú eres salvo no por las obras, solo por la fe, pero ahora esa fe tiene que tener obras. Sigue diciendo en el verso 22, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, Santiago nos habla antes del ejemplo de Abraham. Y Abraham creyó, pero a la vez que creyó, obedeció. A la vez que creyó, obedeció. Su fe estuvo acompañada de un actuar. Y luego él dice, él concluye, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y luego dice en el verso 26, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe verdadera es una fe que obra. La fe siempre está acompañada de obras. Bien, hermano, hasta aquí lo que dice este párrafo y los textos que analizamos. Ahora, después de mirar este párrafo y los textos de las Escrituras, de donde los autores de la confesión extrajeron las verdades que en él están declaradas, nos queda por contestar algunas de las preguntas que nos hicimos al principio de la clase. Las hemos contestado en alguna medida, pero queremos ser un poquitico más explícito al contestarla. ¿Puede haber cristianos carnales? Hermano, un cristiano carnal o en pecado constante es una contradicción. Es una contradicción. Y para solo enmarcarme en el contexto de lo tratado en este capítulo, la fe que cree verdaderamente en Cristo y en su justicia siempre va acompañada de todas las gracias salvadoras e incluye las buenas obras, por supuesto. Nosotros tenemos que decir con toda seguridad que un cristiano carnal es una contradicción, que eso no es posible, que lo que sucede cuando una persona dice creer y sin embargo aún es esclavo del pecado, es que esa fe no es una fe viva, no es una fe verdadera, no es una fe que obra por el amor, no es una fe salvadora. Esta persona está engañada. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien ha sido justificado verdaderamente? Bueno, por la fe que éste tiene, la cual va acompañada de buenas obras y otras gracias salvadoras.
Si él tiene una verdadera fe, esa fe va a estar acompañada de buenas obras. Una vez más caemos en la misma conclusión: por sus frutos los conoceréis. Si de veras eres un regenerado. Por lo que crees, sí, pero ¿y cómo obras según lo que crees? Hermano, vamos a terminar mencionando algo que quizás debamos mencionar con frecuencia en todo este bloque de enseñanza de la confesión de fe, y es los tipos de personas que existen en el mundo. Ustedes saben que hay varios tipos de personas en el mundo, y ahora voy a usar la pizarrita. Hay varios tipos de personas que existen en el mundo. Y en relación a la justificación, hay 4 tipos de personas. 4 tipos de personas que hay en el mundo. Primero, vamos a poner aquí las 4 tipos de personas. Y vamos a hablar un momentico, breve, pero primero, los que no son justificados. Voy a poner justificado con una J nada más. No son y saben que no son justificados. Ajá. Ahora voy a escribir en rojo este. Y creen y piensan también están los que son justificados, y y por último los que son justificados y saben que no son. ¿Entiende usted esto aquí, verdad? ¿No le puse el no? Los que no, los que no son justificados y piensan que lo son. Sí, hermano, estos 4 tipos de personas existen en el mundo en relación a la justificación. Primero, los que no son justificados y saben que no lo son, que no son justificados. O sea, los que son inconversos y saben que ellos son inconversos. Ellos están conscientes de eso. Ellos saben que solo les espera la ira de Dios, o pueden estar engañados de muchas maneras, pero por lo menos ellos saben que no son salvos. Los hay de los que no son justificados y ellos son conscientes: yo no soy justificado, yo no soy creyente, yo no he sido salvado. Para que usted entienda, un ejemplo clásico de eso tenemos en Renier, que todos lo conocen y nos visita con frecuencia. Pero, por supuesto que en el mundo hay muchos así, lo que la mayoría en el mundo piensa de alguna manera que está justificado por alguna obra que haga, ¿no? Bueno, los que no son justificados y piensan que lo son. Así hay muchos en el mundo. Pero hay muchos también en la iglesia. Hay muchos también en la iglesia. Ellos no son justificados, pero ellos piensan que son justificados, porque ellos dicen: tengo fe. Y es aquí donde es necesario, por eso creí necesario traer este tipo de ejemplo de personas en el mundo, porque solo llegan a decir: yo tengo fe, pero sin embargo no está sola
esa fe en la persona justificada tiene que estar acompañada de otras virtudes salvadoras. ¿Y dónde están esas otras virtudes salvadoras? ¿Dónde están? Luego tenemos a los que son justificados y piensan que no lo son. Y esto un poco trata el tema del capítulo 16. ¿Alguien sabe de qué trata el capítulo 16 de nuestra confesión? ¿Y el 17? De las buenas obras y de la seguridad de la gracia y la salvación. Las buenas obras nos dan seguridad de gracia y salvación, y por eso es el orden un poco, por eso es el orden de los capítulos. Pero, hermanos, hay personas que son salvas y no están seguras de su salvación. No están seguras de la obra de Dios. Pero yo les quiero preguntar a ustedes, ¿en qué estado usted prefiere estar? ¿En este o en este? Sí, ¿verdad? Indudablemente este es un estado con mucho tormento. Miren, este es un estado con tormento, porque estas personas piensan que no lo son. Es un estado de tormento del alma, pero bendito tormento. Este es un estado de tranquilidad, pero ay de esa tranquilidad. Sí, porque es una tranquilidad que mata, que lleva al infierno. Y que de hecho, hermanos, por eso lo puse en rojo, es el peor estado en el que se puede estar, porque en ese estado ni tan siquiera tú eres salvable. Miren, esta persona aquí es salva, por supuesto. Los que son justificados y saben que lo son. Ellos están conscientes de la obra de gracia de Dios en ellos, viven gozosos de ello, viven en buenas obras, viven por la gracia de Dios haciendo lo que Dios manda, aunque nunca se está así en un 100%, nunca se está así en un 100%, quizás siempre hay un poco por ciento de esto, en este, quizás. Pero hermano, estos dos estados son estados dichosos. Los estados de arriba son estados de personas no salvas. Pero es preferible estar en este estado. Es preferible estar en este estado que en este. Es preferible. Porque este estado es salvable. Pero el estado que está en rojo, esas personas se creen sanas. Jesús dijo, yo no vine a buscar a sanos, sino enfermos. Y le está diciendo con eso, si ustedes se consideran sanos, pues la salvación no es para ustedes. Si usted está en la condición de arriba, solo si crees, eres salvo. Solo si crees, eres salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Si estás en el segundo estado, ay de ti. Mi pregunta aquí es, ¿en qué estado tú estás? Señor sea propicio a nosotros y nos ayude. Amén.